Bueno, visto ya la parte de artística, entre comillas, que hemos hecho sobre el texturizado y sobre los árboles, vamos a ver de los últimos parámetros, sobre todo estos tres de aquí abajo, el funcionamiento o la idea de cómo funcionan, ¿vale? Va a haber alguno de estos parámetros que yo, como os decía antes, os aconsejo que lo hagáis sobre un terreno de tamaño muy pequeño para que veáis bien el funcionamiento. Y uno de ellos es este de Detail Resolution per Patch, ¿vale? El parámetro este que vale 8, realmente si lo miráis a nivel de manual, porque además si miráis manual, pues estos parámetros en mayor o menor medida, algunos vienen descritos, ¿vale? Este manual no está bien descrito porque da a entender que cada terreno va a generar o se va a renderizar, mejor dicho, por tiles de 8 metros, ¿vale? Cada uno de estos, o sea, cada uno de estos terrenos, vamos a suponer que estamos aquí con este punto de vista, no tendría sentido que Unity tenga que cargar todo el terreno, que puede ser inmenso, para mostrarnos esta pequeña parte, entonces se basa en chunks, ¿vale? Estos chunks, ya os digo que según manual, comenta que los chunks están divididos en tantos metros como marca este valor de aquí, pero por pruebas que yo he hecho con terrenos pequeños y con terrenos grandes, realmente este indicador es la cantidad de chunks que tiene el terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aquí tenemos un terreno de 256 metros, ya no voy a sacar la calculadora, 256 entre 8 tendríamos 32 por 32 metros de chunk, es decir, la unidad mínima dibujable de terreno sería de 32 por 32 metros. Y bueno, ¿en qué afecta eso a la ejecución? Pues a ver, hay una especie de curva que se puede sacar, no merece la pena, pero bueno, que te dice que si usas muchos chunks muy pequeñitos, cuando miras el terreno, pues se te genera, vamos a poner 50 chunks, pero se te genera solamente la parte visible. El problema es que cada uno de esos chunks generan callbacks, que son unas invocaciones a la tarjeta gráfica para dibujar. Esos, o draw calls también los llaman, vaya. Esos draw calls en exceso pues llegan a saturar la ejecución y hacen que el FPS baje bastante. Entonces, un número muy pequeño de chunks da problema de que hay un exceso de draw calls y unos chunks muy grandes dan problema de que cada vez que se tiene que mostrar un pequeño trozo de terreno, Unity internamente tiene que procesar un chunk tremendo. ¿Qué valor o qué tamaño sería adecuado para estos chunks? Pues a ver, estamos haciendo un juego que está basado en un personaje que va por el suelo. Cuando el personaje en el suelo está mirando esta parte, pues vale que 32 metros de chunk está bien, pero cuando miramos hacia aquí, ¿cuántos chunks se generan? Pues pueden ser 200 chunks. Lógicamente, el tirón de FPS te lo va a hacer cuando levantes la vista hacia el horizonte. Si en cambio es un juego de aviones, no tiene sentido que tengamos chunks de 32 por 32 metros, porque el juego de aviones más bien va a transcurrir a esta altura. Entonces, en estos casos sí que podemos pedirle al motor que en lugar de trabajar con 8 chunks por cada terreno, pues que nos trabaje con 4 o simplemente que los terrenos en lugar de ser de 256 sean de 4096 metros. Eso es cuestión de equilibrar. Y os digo que en cuestión con el parámetro este de los chunks se genera una especie de curva de rendimiento que tampoco, a ver, no digo que sea fácil de dibujar, pero en base a mediciones del profiler puedes hacerte un poco idea de en qué punto exacto para la altura de visión que tienes tú te funciona. Supongo que ya habéis visto, tenéis en el servidor subido una tabla que os dice que la percepción del ser humano a ras de mar percibe el horizonte a unos 5 kilómetros. Eso os da un poco idea de qué rango de visión tenemos. En cambio, cuando un avión está a 1 kilómetro de altura, pero ya lo comentamos, pues que el rango de visión puede ser de 64 kilómetros, que es una burrada. Entonces, es un parámetro que es un poco puñetero. Ahora bien, para este parámetro tenemos aquí un valorcito que es el Detail Resolution, y el Detail Resolution es bastante curioso porque nos va a generar un mapa de 1024 píxeles, que es muchísimo para el tamaño de terreno que tenemos. Esto nos va a dar unos problemas muy gordos. Bueno, ahora lo probamos, a ver qué tirones nos mete de rendimiento, pero esto nos daría lío porque nos está diciendo que para el detalle, que el detalle es la vegetación, ahora meteremos unas cuantas plantitas para que veáis la idea, pues bueno, que en cada sector de terreno podemos tener 1024 por 1024, es decir, 1 millón, que es una monstruosidad, de instancias de hierbitas, ¿vale? A ver, sí que puede interesar que en cierto bosque pues tengamos esa densidad, pero de normal en un terreno de 200 y pico metros pues no lo veo yo muy adecuado. Me voy a venir aquí abajo y me estoy planteando seriamente si quitar la niebla, porque me parece que no está dando más que problemas de visualización. Vamos a ver un momentito aquí. A ver, un segundo.
Vale, un momento. Vale, hemos hecho la niebla. Vamos a desactivarla de aquí. Vale. Bien, a ver. Nada, es que estaba mirando a la vez otra historia del rendimiento de Unity, ¿vale? Simplemente las barritas estas, pues que eso, que cuando empieza a tener mucho terreno, el consumo es bastante bestia. No sería descabellado desactivar sus terrenos, por cierto, pero bueno, parece que ahora todavía nos tira. Vale, sobre la hierba, vamos a venirnos aquí mismo, que nos vale cualquier sitio, y vamos a venirnos a esta opción de aquí, editar detalles. Y a ver, aquí os quería comentar, Unity os da dos opciones diferentes cuando vais a cargar hierba, que es añadir una textura de césped o una malla de detalle. Un problemita de la hierba que no lo da los árboles, pensad que los árboles, pues vale, sí que se deformaban por efecto del viento, pero ese viento lo hemos puesto nosotros, no es un viento que esté ahí puesto de serie. Pues bueno, la hierba no va a interpretar el viento puesto por nosotros, sino que va a interpretar el viento que configuremos aquí, ¿vale? Es decir, tenemos que conseguir cierta coherencia entre los objetos de viento que van a mover los árboles y la configuración de viento que va a mover el césped, ¿vale? ¿Qué pasa con esto también? Pues bueno, vamos a darle a editar porque cuando le deis a añadir textura de césped, os saca una ventanita bastante sencilla donde le podéis meter la propia textura, alturas máximas y mínimas, anchuras, un factor de ruido que esto se va a encargar de que el césped no sea siempre 100% igual, o sea, que se generen pues ciertos altibajos o ciertos remolinos, incluso si el noise split lo subís mucho, se generan a veces remolinos un poco raros, por cierto, si os pasáis. Y bueno, algo que os quería comentar, no es fácil encontrar eh, texturas de vegetación de detalle buenas, ¿vale? Os vais a encontrar hierbas, vais a encontrar arbustos, pero por ejemplo, si queréis encontrar amapolas o tulipanes, no es fácil encontrarlos. De hecho, algo a tener en cuenta, si por ejemplo os pasan margaritas, vamos a poner un ejemplo, si cargamos aquí margaritas y conservamos estos colores de teñido, las margaritas se van a ver verdes y amarillas y la vais a liar. Entonces, son colores de teñido que están pensados para vegetación verde, pero simplemente según lo que pongáis, pues tenedlo en cuenta. Yo en cuestión, para este caso, pues bueno, podría coger, si busco aquí grass, tengo aquí 4 texturas predefinidas de Unity con césped, ¿vale? Os decía que este césped, vamos a hacer un pequeño pintado primero para que veáis cómo va. Esto que hemos hecho aquí, esta densidad es una barbaridad y es culpa de ese factor que os decía de antes, ¿vale? Vamos a mirar el césped un poquito más de cerca y vamos a enfocar la luz porque esto se ve bastante mal. Y bueno, este césped con toda la densidad que tiene, si lo vemos en modo wireframe, es para variar un conjunto de planos texturizados con transparencia, ¿vale? Por suerte, a ver, las tarjetas gráficas soportan muy bien estos fundidos de transparencia, no tan así los móviles, por cierto, esto sí que el móvil está mucho, mucho, mucho problema, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la configuración de viento que tenemos puesta, que es la configuración por defecto, vamos a simplemente ver un poquito cómo resulta. Ya veis que bueno, pues es un movimiento que no es muy acorde con lo que vemos aquí, porque esto se mueve muy poquito y muy lento y esto se mueve mucho y muy rápido. Pues bueno, habría que ajustar un poco. Todo este efecto que veis aquí, como de que hay un pequeño bulto, aquí también pues parece que hay un teñido más a oscuro, todo esto es efecto del noise split, del factor de ruido que os decía, y ya os digo que en estas zonas donde se generan los remolinos si os pasáis de valor, ¿vale? La segunda opción que tiene Unity para el césped, que es la que potencialmente os va a dar más lío, es la de mallas de detalle. Con mallas de detalle, fijaros que la configuración es muy parecida. Cargáis un GainObject con la malla, sería, pues, por ejemplo, vamos a suponer un modelito con los tulipanes o con las amapolas que os habéis modelado o que habéis bajado de la store, y le deis parámetros igual de tamaños de anchuras y de colores de teñido. Pues bueno, el efecto del viento sobre las mallas de detalle es nefasto. Entonces, si bajáis un paquete y hacéis pruebas y veis que encontráis una malla de detalle que os mola, probad con árbol, o sea, probad a plantarla como árbol. Y si os da problema y veis que no os gusta mucho y que lo tenéis que usar y la queréis poner como césped, ponedla como césped, pero deberíais desactivar y poner a cero las velocidades y los doblajes y todas estas cosas que genera el viento predefinido del terreno. ¿Por qué os lo digo? Pues porque es que el efecto que nos hace en el plano de mover el césped a izquierda y derecha, que es bastante, vamos a decir, agradable, con las mallas de detalle las destroza enteras. De hecho, aquí no se nota mucho, pero en mallas de detalle directamente desplaza la malla a izquierda y a derecha y parece que la malla se arranca del terreno y se mueve hacia un lado. Es terrible
el efecto que consigue, ¿vale? Bien, comentado esto, vamos a ver si podemos corregir un poquito el problema del césped. Ya os digo que los peces de hoy en día, pues bueno, con los fundidos de transparencia no se comportan mal y le puedes meter esta barbaridad y el pobre pez pues hace lo posible porque todo se muestre más o menos bien, pero esto es excesivísimo, ¿vale? No, o sea, es pronto para que haya una caída de FPS por culpa de esto, pero vamos a ver algún detallito que podemos corregir. En estas opciones tenéis un parámetro que es el detail distance, que es la distancia a la cual se pinta el césped. Simplemente igual que con los árboles, ¿vale? Podemos acortar la distancia de detalle o subirle en mayor o menor medida. Un consejo artístico que os doy si vais a meter este tipo de césped, sobre todo cuando es césped tan denso como yo he puesto aquí, es que si hay densidad de césped y el césped es verde, tratéis de texturizar el suelo también de color verde, porque así cuando os alejéis no veréis este corte tan desagradable. O sea, sé que es un poco rollo, pero os tocaría venir a mano y en las zonas donde habéis puesto el césped verde, meter una pintada, que yo estoy aquí haciéndolo un poquito a lo bruto, de verde. Por cierto, sobre las pintadas estas, cuando pintéis color sobre color, os quería distinguir entre opacidad y fuerza. Esto creo que recordar que también pasaba con, si no es con los árboles, dejadme mirar un momentito, pasará con la vegetación, sí que también digo opacidad y fuerza. A ver, simplemente la opacidad, y vamos a echar un vistazo a los dos parámetros, es la rapidez con la que se va generando la vegetación. Yo con opacidad muy baja, al pintar parece que no, pero realmente tengo que hacer varias pasadas, fijaros, para que se sature de césped, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con la fuerza? Pues tiene que ver, vamos a verlo con textura, que se ve mejor. Vamos a venir un momentito a textura, si nos venimos, por ejemplo, a una zona oscura. Yo aquí pongo con verde una opacidad total. Entonces, cuando hago un clic, pues enseguida me tiñe a verde. En cambio, si la fuerza la pongo a 0,25, ¿vale? Estoy limitando el fundido, de manera que, aunque se va a aplicar el teñido inmediatamente, no voy a sobreescribir más que en un 24% el color de la textura original. Esto ya os digo, esto sí que es un poco parte artística, pero simplemente para que lo sepáis. Fijaros que aquí, aunque yo insista, consigo un teñido de un 24% del marrón hacia el verde, pero no consigo este cambio de tono de verde tan bestia. Aquí estamos un poquito con recursos predefinidos y este césped no da para mucho, pero cuando te pones a plantar flores por encima de esto, pues sí que a veces el target strength te viene bien para que haya, pues de vez en cuando florecitas, pero que casi todo sea césped. Qué feo me ha quedado esto. Bueno, volviendo al parámetro de la densidad de detalle. A ver, son parámetros que a veces modificarlos en ejecución te puedes cargar medio terreno. Entonces vamos a hacer la prueba de meter una Detail Resolution de 64 a ver cómo nos reacciona. Y ya veis que la reacción que he tenido ha sido bastante drástica, por cierto. Vamos a echar un vistazo porque no vaya a ser que nos haya dejado algún residuo de césped fuera, que parece que no. Pero ante la duda, o sea, este cambio que he hecho tan bruto de decirle que cambio la densidad de detalle, preventivamente yo le diría que remueva el césped, o sea, que no haya instancias de césped, porque a ver si van a estar por ahí rotas o escondidas, o sea, daría problemas. Y cargaríamos pues otro Grass, cargaría el mismo. Y por cierto vamos a pasar otra vez a motor. Y bueno, lo configuro tal cual, o sea, lo voy a dejar de la misma manera. Ahora vamos a ver si se nota la diferencia. Vamos a poner un poquito menos de tamaño de brocha. Por cierto, bueno, ya veis que o sea, la saturación, por mucho que yo tenga una target strength o la opacidad a tope, fijaros que no consigo hacer una saturación de césped tan bestia, ¿vale? De hecho, antes tenía 1 millón de hierbas posibles. Y ojo, que el detail, no, a ver, déjame un momento que busque el parámetro. El detail resolution, que es una cosa importante, 64 por 64 briznas de hierba, pero no por cada terreno, sino por cada uno de estos 8 por 8 chunks que componen cada terreno, ¿vale? Ya os digo que esto os lo digo yo ahora y tenéis que creerme, pero si queréis ver en detalle cómo se comporta el motor y realmente que estos son chunks, que la densidad perdón, que la resolución de detalle se aplica a cada uno de estos chunks, etcétera, vais a tener que hacer pruebas sobre terrenos pequeñitos con todo a la vista, poniendo valores muy pequeños y viendo cómo realmente para cada sector de chunk se generan como máximo aproximadamente 64 briznas de hierba. Ojo, 64 no,
64 por 64, que es la resolución del mapa donde van a estar guardadas estas brindas de hierba. El hecho de que cuando yo ahora pues se generan calvas en el terreno porque pues, bueno, tengo poco césped para el terreno que para para la resolución que hay. Pues bueno, el hecho de que no se mapeen todas las brindas de hierba perfectamente alineadas en horizontal y perfectamente en vertical es por el factor de ruido. O sea, este ruido, dicho así, es por culpa del noise speed que hemos puesto y bueno, queda bien. Por cierto, ya veis que Unity, cuando dejas el terreno por defecto, peca mucho de que ves el terreno saturadísimo de hierba y te da por pensar que eso es bueno. Yo os invito a que cuando juguéis ahora jueguecitos, hay uno en cuestión que está ambientado en el oeste que se llama Red Dead Redemption, que creo que era de consola, ahora no recuerdo. Era una especie de GTA ambientado en el oeste, podía robar caballos, robar carruajes, etcétera, y matar a todo el mundo. Pues bueno, ahí está bastante bien ambientada la vegetación, porque utilizan una vegetación que como máximo satura a este nivel. Es un desierto, o sea, no te interesa que la saturación de vegetación sea más que esto, ¿vale? Comentada ya la de T-Resolution, que fijaros que la hemos reducido una monstruosidad. Hay otra que es la Control Texture Resolution y esta a ver si la podemos recrear con un camino, ¿vale? El caso es que vamos a suponer que queremos pintar un camino que pase por aquí y vamos a coger para eso una textura que la voy a coger forzada para que se vea, o sea, un color que no tenga que ver con terreno, para que veamos si realmente se mezcla bien y cómo se mezcla, etcétera, ¿vale? Estoy viendo a ver si tengo algún color negro puro o alguno, vamos a coger uno de estos mismamente. Es una textura que, vale, que me dice que es, claro, he cogido una textura de caja de cielo y me está dando un error, no me deja asignarla, ¿vale? Me dice que, a ver, vamos a comentarlo, que son pequeños detallitos que luego en la práctica pasan y está bien saberlos, ¿vale? Me dice que esta textura tiene que estar configurada en modo grab para poder repetirse. ¿Qué significa esto? Pues bueno, vamos a ver. Hay un par de modos, o históricamente ha habido un par de modos de importación de textura que afectan a cómo se repite la textura cuando se hace un tileo. O sea, en el terreno esta textura se está tileando, se está poniendo como una baldosa por todo el terreno. Y el modo, el grab mode este que llaman, tiene dos opciones. Dejadme un momento porque creo que era clamp y repeat. Vamos a mirarlo. Yo he cogido esta textura, down image. Vamos a venir aquí y aquí que tenéis el grab mode, ¿vale? Tenemos dos opciones, clamp y repeat. ¿Cuál es la idea? Pues bueno, el modo repeat se va a encargar de eso, de que se pueda tilear, que es la idea, mientras que el modo clamp evita cuentas innecesarias. Cuando una textura nunca jamás en la vida de los jamases va a ser tileada, ¿cuáles son los casos? Pues texturas de caja de cielo y texturas de mapas UV de personaje. Dicho en cristiano, si cogemos aquí un personaje de estos, vamos a coger alguno que no sea muy feo. Vale, este en cuestión es muy feo, pero a ver si tengo por aquí el base mail, mismamente me puede valer. Este base mail que tengo yo aquí, su textura, que su textura es un ungrap, o sea, una desenvoltura del modelo, su textura es esto de aquí. Esta textura jamás va a tilearse, es decir, esta textura se mapea una vez sobre cada polígono y punto, ¿vale? Pues bueno, estas texturas por eficiencia y por evitar posibles cálculos innecesarios, podríamos cargarlas como modo clamp, ¿vale? Realmente tampoco deberíamos notar diferencia. Ah, mira, fijaros aquí sí que no hay una pequeña diferencia y es que por ahorrar textura, fijaros, no había caído yo en esto, por ahorrar textura, aquí ha hecho una simetría, el que ha mapeado este modelo ha hecho que el ojo se mapee aquí y que este ojo también se mapee aquí. Entonces la textura solo puede aparecer instanciada una vez, ¿vale? Entonces el clamp, os decía antes que es históricamente, porque hoy por hoy con estos motores de hoy en día no hay por qué preocuparse por el rendimiento de estas cosas. O sea, si a Unity le metes todo en modo repeat, tampoco realmente vas a notar. Ya veis que ahora por poner el modo clamp me ha dado problema. Bueno, en esta caja de cielo, pues el problema es que tengo la textura configurada e importada en modo clamp, la voy a poner en repeat, la caja de cielo le va a afectar, pues en principio no, ya os digo que se puede trabajar siempre en este modo y ya está. Vamos a borrar a este señor que no pinta nada. Y lo que quería hacer realmente era eso, marcar un camino muy fuerte, o sea, muy bien marcado. Vamos a volver a Unity, por cierto. Añadiendo esta textura. Me da otro error, ¿vale? Me está diciendo ahora, oye, que la textura tiene que tener bitmaps. A ver, vamos a hacer otro. Joder, estas cosas
A ver, el error es el siguiente, ¿vale? Texture must have mipmaps. ¿A qué se refiere esta cosita? Esto, bueno, es más bien el tema de materiales. Pues bueno, estas texturas, a ver si os lo puedo poner en grande y os explico de qué va la cosa. Por cierto, esta técnica del mipmap es de la generación de la PlayStation 1, Nintendo 64 y compañía. Se basaba en lo siguiente. Tenemos texturas que pueden ocupar 1024 por 1024 píxeles, ya que estamos hablando ahora de píxeles todo el rato. Y resulta que esta textura en cuestión puede estar mapeada sobre un objeto que lo tenemos en el horizonte muy, muy, muy lejos y que a nivel de pantalla, de los 1920 por 1080 píxeles que tenemos de pantalla, esta textura se mapea sobre un objeto que apenas ocupa un par de píxeles, ¿vale? ¿Qué sentido tiene tener en memoria cargados 1024 por 1024 píxeles cuando de esta textura solo vemos un par de píxeles en un objeto que está muy, muy lejos? Pues bueno, unos tipos les dio por inventar una técnica que se llama bitmapping, que consiste en no guardar en memoria, perdón, no guardar en disco, por así decirlo, la textura a resolución completa, sino que guardan la de resolución completa más un trozo con la textura a mitad de resolución, más otro trozo a un cuarto, a un octavo, un dieciseisavo, y así hasta que se genera una réplica de la textura de un píxel, ¿vale? ¿Problemas de esta técnica? Pues que la textura ocupa en disco un 50% más de espacio aproximadamente. Ya veremos que hay alguna técnica habrá que ocupa un poco menos, por cierto. Pero la ventaja es que en función de la distancia, igual que hablamos de un LOD para que las mallas de los modelos se cambien en función de la distancia, el MIP mapping se encarga de que en función de lo lejos que esté el objeto, no se carga en memoria la textura de resolución completa, sino que se cargue la textura más apropiada y la miniatura de textura más apropiada para que todo vaya mejor. Como el terreno, que parece que no, por cierto, pero el terreno consume una barbaridad, de hecho ya habéis visto que esto estaba todo el rato cargando. He tenido en un momento el administrador de tareas al 100% de saturación de GPU cuando tenía los 4 terrenos cargados. Pues bueno, me pide que la textura la marque con bitmaps porque cuando yo esté muy lejos no me interesa que cada una de estas texturas se corresponda con la de 1024. Con que cada una de estas texturitas se corresponda con una de 32, me sobra, me basta y me requete sobra. Conclusión, me vengo aquí, vamos a venir a la opción de bitmaps, le digo que sí, que me los genere. Realmente hay varios modos de generar los bitmaps, pero tampoco, o sea, podéis echar un ojo al manual, pero tampoco debería. La técnica de bitmapping ya os digo que tiene diferentes modos, ya os pasaré en el tema de materiales un poco de info de cómo se puede calcular, pero el modo por defecto es ese, sacar réplicas de mitad, cuarto, octavo, etcétera. Si lo hemos hecho bien ya, vendríamos a añadir textura, meteríamos esto y ahora sí que nos dice que va todo guay. Vale, tenemos la textura. Hemos cogido una textura que es lo más cantosa posible y vamos a comprobar el último parámetro que nos queda. Nosotros queremos hacer aquí un camino y vamos a intentar bordear. A ver, un segundo que creo que tengo el target strength a 0,20 y algo. Vale, vamos a coger una brocha lo más con un corte lo más drástico posible, ¿vale? Que no tenga degradado. Una brocha dura, ¿vale? Y vamos a intentar marcar aquí porque si os fijáis, aunque vale, sí que estoy marcando el camino y estoy siguiendo más o menos la línea de terreno que yo me he marcado, fijaros que esos cuadrados que se me generan ahí son bastante, bueno, no, a ver, son muy desagradables de ver. De hecho, si nuestro árbol mide 5 metros, con el personaje que mida 2, estos cuadrados se verían a la legua, ¿vale? Aquí podéis pensar, fijaos que al estar la textura en modo repetición, como no es una textura cíclica, se aprecian estos cortes. Esto es otra cosa, no es problema de que la textura que he cogido no es adecuada para terreno, pero el problema lo tenemos por estos cortes y no tiene que ver con el hecho de que tengamos lo de los 15 por 15 metros. Yo puedo pedir que haya 1 por 1 metro, la textura ahora se me ha mapeado en 1 metro cada cuadradito, pero el efecto de cuadrados por aquí por el fondo lo tengo, ¿vale? Todo esto lo controla realmente el Control Texture Resolution, que por así decirlo, y esto es otra de las rarezas del terreno, se encarga de que por cada chunk de los 8 chunks que tenemos por terreno, pues bueno, en cada uno de esos chunks hay una textura interna de 512 por 512 que me dice en cada uno de sus píxeles qué textura hay mapeada. Sé que son muchas texturas, el terreno son un montón de texturas, pero yo espero que lo entendáis, ¿vale? La idea es esa. En cada chunk internamente hay una textura de 512 por 512
y en cada uno de sus píxeles está el índice de la texturita que se tiene que mapear. El caso es que vamos a hacer como antes, a ver si no nos cargamos el terreno. Este por cierto lo voy a dejar a 15 por 15, que estaba muy, muy bien. Y vamos a probar a subir el Control Texture Resolution o a bajarlo. A ver qué pasa si lo bajamos. Venga, vamos a hacerlo para ver el caso contrario, ¿vale? Se me ha ido al garete el texturizado. Voy a eliminar la instancia de la textura para evitar problemas y la voy a volver a añadir. La volvemos a añadir y ahora fijaros que algo bastante importante, ¿vale? Al haber puesto 64 por 64, otra cosa que noto es que en la brocha, fijaros que tiene unos píxeles bastante más grandes que antes, ¿vale? Por así decirlo, esta brocha o las brochas en sí se corresponden bueno, se corresponden totalmente con las resoluciones que ya he puesto aquí en el terreno. Al haber metido 64 por 64, pues es que no va a haber aquí, para pintar aquí va a ser un horror, porque fijaros que apenas no tengo margen siquiera para poder mapear la textura. Entonces yo intento poner aquí el camino y me resulta prácticamente imposible, ¿vale? Lógicamente tener una control texture más grande de la cuenta va a suponer un consumo mayor, pero fijaros que tenerla más pequeña de la cuenta pues da bastantes problemas. ¿Qué tamaño pondríamos? Pues a ver, si va a ser un juego con un detalle de texturizado muy grande, pues ¿qué se le va a hacer? Podríamos venir al Control Texture Resolution, vamos a meter una burrada, 2048, a ver qué nos dice, y ahora sí que notaremos que a la hora de pintar, fijaos que prácticamente no veo el pincel y que si lo pongo un poco más grande ya sí que lo veo. Fijaos que ahora el círculo es prácticamente perfecto, cosa que sí que nos interesaba que fuese así. Y si ahora me vengo a seguir este borde, vamos a tratar de seguirlo y aún habiendo una pequeña percepción de los píxeles que había antes, no es para nada tan grande. Fijaos que no tiene nada que ver. O sea, sí que seguimos aquí teniendo un poquito de constancia, pero yo es que he cogido la brochadura aposta. Si yo cojo y hago lo mismo, vamos a deshacer, hago lo mismo con una brocha blanda del tamaño que corresponda, pues bueno, el efecto que podemos conseguir, fijaros que es bastante, que parece que estoy pintando con spray. O sea, el fundido de textura lo podemos hacer bien, ¿vale? Bien, comentado todo esto, no os dejéis engañar por estas líneas, que son un problema de esa textura, no del terreno. El entrelazado funciona bien, el único lío, y esto lo vais a ver en juegos recientes, pensad que aunque los terrenos encajen, estamos haciendo el pintado terreno por terreno. Conseguir que en los puntos de encaje el texturizado sea coherente es un poco rollo, y en juegos recientes veréis que se aprecia que a veces pues cortes entre terrenos porque se han juntado dos terrenos, o ponen una piedra muy grande para que se tape un poquito el corte. Esto, por ejemplo, en uno de los que he notado bastante esto de los cortes de terreno es en el Fallout. Ahora ha salido el Fallout 4, pero en el 3, por ejemplo, los cortes de terreno eran brutales, se notaban por todo el mapa, y el juego era un juego buenísimo, no pasaba nada. Pero bueno, toda esta historia, pues bueno, ya es todo lo que os quería contar. Simplemente tenedlo en cuenta a la hora de editar terrenos, y sobre todo, pues aunque hemos hecho aquí las cosas un poco a lo bruto, pensad que si pensáis primero el tamaño de lo que vais a hacer y el resultado de calidad que queréis conseguir, lo podéis tener todo medidísimo, hasta el punto de que podéis medir los polígonos, podéis medir cuánto se mapea cada textura sobre la superficie, y teniendo en cuenta las cuentecitas, que no hemos hecho todas porque es un rollo, pero teniendo en cuenta el tamaño del chunk y el tamaño del height map, podéis saber incluso con precisión cuántas briznas máximas de hierba caben por cada metro, o cuántas texturas o cuántos fundidos de textura se pueden hacer por cada metro, cosa que bueno, simplemente os puede ayudar un poco a evitar que la curva que os decía de eficiencia del terreno se os vaya hacia el lado malo en negativo o hacia el lado malo